Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 4. Cristo es la plenitud en la iglesia. Cristo es la plenitud en la iglesia. Texto base, Colosenses 1, 18. Texto base, Colosenses 1, 18 al 23. Tengo plenitud al proclamar la grandeza de Cristo sobre la iglesia. Tengo plenitud al proclamar la grandeza de Cristo sobre la iglesia. Vamos a parafrasear el texto como es nuestra costumbre. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a ir a un comentario de el texto parafraseado. La iglesia en Colosas tenía ideas erróneas acerca de Cristo. Decían que Cristo no fue el único Hijo de Dios, sino un intermediario más. Se sabe que Cristo es eterno y el primogénito de la resurrección. 2. Rechazaban ver en Cristo la fuente de salvación, insistiendo en que la gente podía hallar a Dios por medio del conocimiento secreto y especial. Conocemos con sinceridad que una persona puede ser salva solo por medio de Cristo. Cuando anunciamos el Evangelio, también debemos mantener nuestra centralidad en Cristo. Y es muy importante mirar esas dos ideas erróneas que tenemos aquí. En primer lugar, que Cristo no fue el único Hijo de Dios, sino un intermediario más. Se sabe que Cristo es eterno y el primogénito de la resurrección. ¿Qué sabemos? ¿Por qué Cristo es eterno? Porque Cristo es Dios. Por eso, y porque Cristo sencillamente está reuniendo la esencia de Dios también. A Él le plació eso, dice el escritor de Hebreo desde el capítulo 2 hasta el versículo 10, centralizándonos en el versículo 8, donde le llama al Hijo Dios. Entonces, Cristo o Hijo de Dios es el nombre personal que adopta a Dios y que sencillamente ese nombre lo adopta Jesús porque Él es el encargado, como dice Filipenses, capítulo 2, Él es el encargado de hacerse hombre. Y Él, estando en su condición de hombre, fue a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Él es Dios. Por eso, Cristo no es un intermediario más. 1. 2. Rechazaban ver en Cristo la fuente de salvación. Él es la fuente de salvación. Ya el Dios del tetragramatón en el capítulo 43 de Isaías había dicho que fuera de Él no había quien salve. Entonces, ese mismo Dios que habla el 43 de Isaías es el mismo Cristo, que es la fuente de salvación. ¿Qué va a decir ahí? Que fuera de Él no hay quien salve, fuera de Dios no hay quien salve. Entonces Jesús es la fuente de la salvación, Cristo es la fuente de la salvación, el mismo Dios, insistiendo en que la gente podía hallar a Dios por medio del conocimiento, dice. Ese es lo erróneo, ¿no? En el primer caso el error era un intermediario más, y es que uno puede hallar a Dios, decían ellos, a través del conocimiento secreto y especial, ¿no? Hay algunos que también hablan de eso, ¿no? Actualmente, los gnósticos. ¿Les suena? Ahí estamos. Entonces, están rechazando a Cristo como fuente de la salvación. Y nosotros conocemos con sinceridad que una persona puede ser salva solo por medio de Cristo. Cuando anunciamos el Evangelio, también debemos mantener nuestra centralidad en Cristo. Sin Cristo no hay salvación, así de simple, así de especial. Sin Cristo no hay salvación. Vamos a ir a que Cristo es el Señor de la reconciliación. Vamos a ir desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y entonces tenemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya lo había dicho en Efesios, una carta que nosotros hemos leído y hemos estudiado, pero es muy importante que lo podamos leer. El versículo 23 del capítulo 5 de Efesios dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso también lo está diciendo en la misma carta a los Colosenses. En el capítulo número 1, en el versículo 18, está diciendo: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea que Él está por encima de todo. Eso es lo que quiere decir, Él está por encima de todo. Y cuando se habla también de que es primogénito, tiene un lugar preeminente en cuanto a la resurrección. Pero sigamos, está por encima de todo. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y también Colosenses en el capítulo 2, que todavía no lo estamos estudiando, versículo 10 va a decir: y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es cabeza en todo. Él es primero en todo. Él está por encima de todo en todo, porque todo es creado por Él, para Él, ¿no? Y Él está por encima de todo. La iglesia es su cuerpo, es la nueva creación, el primero en todo. Da origen a la nueva creación y resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Él es el primero en todo. Por eso es que Él va a decir: yo soy el primero y el último, ¿no? Fuera de mí no hay Dios.
Eso hay que leerlo en Isaías, en el capítulo número 44. Isaías, capítulo 44. Dice, versículo 6, así dice el Señor del Tetragramatón, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. ¡Aleluya! Y fuera de mí no hay Dios. Claro, porque Dios es uno. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién va a decir que era el primero y el último? ¿Y quién va a decir eso? Miremos Apocalipsis, capítulo 1. Miremos Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 8. Yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. El que está diciendo allá en Isaías 44:6 que eres el principio y el fin y que fuera de él no hay Dios, es porque hay un solo Dios. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, sí, el Señor del Tetragramatón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora utiliza su nombre propio, Todopoderoso, o sea, el Shaddai. Nosotros podemos mirar otra cita en donde Él se presenta como el primero y el último. Miremos el mismo capítulo 2 de... Perdón, miremos sí, el mismo capítulo que dice, capítulo 1, versículo 18, dice 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, y yo soy el primero y el último. Él es el primero y el último. Por eso es que Él está sobre todos. Me falta el tiempo y por eso es que ya no voy a leer citas. En Cristo a Dios le agrada recibir su plenitud, claro. En Cristo toda la plenitud de Dios está en Cristo. Por eso que Cristo es Dios. La muerte de Cristo abre el camino que reconcilia a Dios con toda la creación. Dios reconciliándose con toda la creación. El que cree en Cristo tendrá paz y reconciliación con Dios. Reconcíliese con su Creador. Venga a Él a través de Jesucristo o de Jesús el Cristo. Cambio completo de vidas. Cambio completo de vidas. 21 al 23. Nosotros los gentiles no éramos parte del pueblo de Dios y eso ya lo hemos estudiado en Efesios 2 del 12 al 13 y del 4 al 18. Si no éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, según el versículo 21. Pero sin embargo, solo en Cristo, por medio de la muerte de su cuerpo de carne, nos presenta santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios. ¿Quién nos hace santos? ¿Quién nos presenta sin mancha e irreprensible delante de Dios? Cristo, por medio de su muerte, en su cuerpo de carne, en la cruz, y resucita. Perseverar en la fe demuestra cuán real es la fe.
Si permanezco en la fe es porque mi fe es real. Si no permanezco en la fe es porque tengo una fe muerta. Ahí está la clave. Cuando uno dice que es de Dios, cuando uno dice que es adorador de Dios, cuando uno dice que es santo y fiel de Dios, la marca es que tiene que perseverar en la fe, porque al perseverar en la fe está demostrando que su fe es real, mostrando que los santos perseveraban hasta el fin, como la casa cimentada sobre el fundamento seguro que es Cristo. Y eso Jesús lo habló en el Sermón del Monte, ¿no? Y presentó dos clases de personas: las personas que edifican su casa sobre la arena y que vienen las pruebas, los vientos, las vicisitudes, las lluvias, el mar, y se trae abajo esa casa. Porque la cimentó sobre la arena, se la cimentó sobre los deseos de este mundo, la cimentó en los pensamientos humanos, la cimentó en los planes humanos limitados. Pero Jesús presenta otro tipo de personas que edifican su casa sobre la roca, y vienen ríos, vientos, tempestades, y la casa permanece porque está sustentada sobre la roca. Ahí está. Ese es un cambio verdadero en Cristo Jesús. Vayamos a aplicaciones. En primer lugar, reconoce que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él está por encima de todo. Él tiene la preeminencia en todo. Él es el primero y el último. Fuera de Él no hay Dios. Él está por encima de toda autoridad. Y a Dios le agrada cuando Él está en misión, cuando Él estuvo en misión, cuando Él estaba acá. Y porque continúa todavía y un día entregará todo. A Dios le agrada que en Él habite toda la plenitud de Dios. Cuidado con chocar con Cristo. En Cristo está toda la plenitud de Dios. No seamos insensatos. Cristo es Dios. Predica solo, nos reconciliamos con Dios en Cristo. O sea, Dios se acerca a nosotros a través de Cristo. Dios se hace hombre. Dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Y las riquezas de su gracia en Dios se manifiestan a través de Cristo. Por medio de su muerte en su cuerpo de carne crucificado en la cruz. Ahí nos hemos reconciliado con Dios. Debemos atesorar la fe en Cristo y permanecer en la verdad del Evangelio hasta el final. Esa es una fe auténtica. Esa es una fe verdadera. Vamos a concluir diciendo santo y fiel, como siempre hemos dicho, santo o santa y fiel en Jesús, el Cristo. Crucifíjate con Cristo. Persevera en la fe. Reconoce cada día su señoría en la iglesia, la plenitud de Dios en Él, y predica que solo su muerte en su cuerpo carnal nos reconcilia con Dios. La muerte de Jesús y su resurrección es la garantía que un día esa esperanza gloriosa se convertirá en una herencia eterna, porque vivimos en el poder de Dios. Sigámonos gozando, sigámonos alegrando en las riquezas de la gracia de Dios. Y que Dios nos continúe bendiciendo en todo. Amén.